O sea, lo que pasa es que la historia de Catalina de los Ríos y Lisperger, que es el nombre real de esta mujer, está teñida en parte por el mito y también hay un tema de historia. Entonces hay que entrar a distinguir qué es historia, qué es mito, qué es realidad y qué es ficción. Indudablemente el personaje, mirado, digámoslo así, como un personaje literario fantástico, una mujer, una femme fatale, digámoslo, que también tenía una sexualidad rebosante, en fin. Millonaria. Y millonaria y cruel al mismo tiempo. ¿Pero es verdad todo eso o es literario? Es que depende, lo que pasa es que hay poca, a ver, depende fundamentalmente del relato que tú leas, digamos, y fundamentalmente todo se basa, casi todos los relatos sobre la Quintrala, se basan en una investigación que habría hecho hace más de 140 años atrás un historiador chileno que se llamaba Benjamín Vicuña Maquena, que tiene un libro que se llama Los Lisperger y la Quintrala, que en su época fue uno de los libros más vendidos en Chile del siglo XIX. ¿Era millonaria? Sí, claro que sí. Era millonaria. Sí. ¿Mató al marido y mató al papá? No se sabe. De hecho, nunca hubo un juicio al respecto. A ver, eso puede deberse a dos cosas. Puede que efectivamente lo haya hecho, pero nunca lo vamos a saber porque no existen vestigios que hasta el momento, digamos, lo que lo demuestren. O en su defecto puede que simplemente se le haya acusado de un crimen que no cometió, o incluso que alguien haya inventado esto posteriormente a la muerte de la Quintrala. Ahora, también se dice que hizo un pacto con el diablo. Bueno, eso surge fundamentalmente a partir de ciertos relatos populares que existían sobre Catalina de los Ríos y también de la teleserie de mediados de los 80 que la protagonizaba Raquel Argandoña. Hubo un juicio que se le hizo a Catalina de los Ríos, lo hace la Inquisición, de hecho, participa la Inquisición, perdón, donde efectivamente sale esto a la discusión y además porque hay dos personas que la acusan de haber intentado matarlos, digamos, son dos hombres que habrían dicho que ella los había intentado envenenar. Que además también venía toda una historia de la familia materna de ella, donde las tías y su madre también habrían participado, intentado matar a un gobernador de Chile, etcétera. Entonces era como una línea de envenenadoras, ¿verdad? Donde hay un tema muy machista también, porque se decía que el veneno es el arma predilecta de las mujeres. Como no tienen fuerza física, entonces utilizaban veneno para deshacerse de sus enemigos. Ahora, en caso de Granero, este árbol de miles de años que se secó y que lo tallan con esta escultura de la Quintrala llamó mucho la atención, porque incluso el ex párroco de Granero sale diciendo, pero ¿cómo le van a hacer esta escultura al mal? Porque la Quintrala hoy día es como el símbolo máximo de la maldad absoluta que tiene la mujer concentrada. Y además incorpora látigo y todo en la mano izquierda. Claro. ¿Pero es verdad eso? ¿Que maltrataba a sus esclavos y que después tenía sexo con ellos? A ver, la cuestión, aquí hay que entrar nuevamente, distinguir lo que es realidad de ficción, ¿ya? Puede haber sido cruel y mala, depende para qué estándares, ¿ya? Por desgracia, en una época en Chile donde existe la esclavitud, etcétera, en fin, el maltrato hacia el indígena, y así que no es esclavo, y hacia los esclavos era por desgracia algo común. Ahora también hay claro, pero también hay un tema, tú no maltratas así a diestra y siniestra a tus esclavos, pues los esclavos son extremadamente caros, ¿ya? De hecho la mano de obra esclava es extremadamente ineficiente porque es muy cara y hay que mantenerlo, porque hay que vestirlo, hay que darle médico, un lugar donde vivir, etcétera. Entonces, también acusaciones respecto a maltrato puede que hayan habido. Pero cuando uno habla de la mujer del siglo XVII, uno piensa que la mujer era una mujer sumisa, recatada, que iba detrás de un hombre, que vivía a través del hombre. No hubo ningún hombre que lograra domar a la Quintrala. Bueno, ese es el caso. Aquí Catalina de los Ríos es la excepción. ¿Por qué? Si tú llegabas a la edad, no sé, 17, 18 años, se suponía que entre los 14 y los 17 años era como la edad casadera, digamos, más de eso te había dejado el tren. Claro. Y efectivamente, bueno, Catalina no va a tener una gran educación a pesar de venir de una familia aristocrática. Y el destino de ella era ser heredera, casarse, tener hijos, ojalá varones, y que heredaran la fortuna, ¿verdad? Entonces, pero ella no quería en su momento. Al final termina casándose en un matrimonio por conveniencia con un hombre que era 20 y tantos años mayor que ella. Uy, se muere, qué curioso. No, de hecho no, muere después, pero la historia, incluso el mito cuenta que era su gran aliado, que era Gonzalo Carvajal. Cristo, yo te quería preguntar, porque otra de las leyendas que hay en torno a la Quintrala es la del Cristo de Mayo. Sí. Y de lo que se
cuenta es que ella lo tenía en su casa y que alguna vez ella se enfrenta a esta imagen y dice: yo no permito que ningún hombre venga a mirar así en mi casa, y es por eso que ella hace esta donación finalmente a una iglesia. ¿Qué tan real es esa historia? Porque el Cristo de Mayo es real, uno puede ir a ver. La historia es un poquito más radical, porque dice que no quiere hombres que la miren mal en su propia casa, y de hecho tira el Cristo de Mayo a la calle con la basura. Entonces nadie se atrevía a sacar la imagen para darle abrigo, etcétera, hasta que finalmente los monjes agustinos supuestamente se la llevarían a la iglesia de San Agustín. De acuerdo a investigaciones que se han hecho, el Cristo de Mayo efectivamente dataría de la época contemporánea a la Quintrala, eso sí, del 1600. Pero los archivos agustinos señalan que el Cristo de Mayo siempre estuvo en la iglesia. Y que no sería una donación. Puede que haya sido y no haya quedado escrito en los libros, registrado en los libros, que le haya pertenecido a la Quintrala, pero sería extraño, ¿me entienden? Además porque es una figura muy grande, además tiene un gusto, digamos, lo estético y unas terminaciones que son fantásticas, entonces sería extraño, digámoslo, que esto hubiera ocurrido, y que quizá lo más probable es que esto fue una obra que se mandó a hacer y se puso en la iglesia. Pero en la teleserie, no he leído mucho, pero en la teleserie que he visto, ella estaba media coludida con la iglesia también, ¿eh? Ella también se aprovechaba un poco del poder de la iglesia. Lo que pasa es que eso también es parte de lo que decían en la nota, por ejemplo. Tenía una gran red de poder, y eso es lo común. Claro, la iglesia era muy poderosa. Plata, ¿no? Pero era más muy que poderoso, eso, claro. más que eso, relaciones familiares, claro, o relaciones de amistad, o finalmente porque tu estatus social es el que determina el lugar donde tú estás. Claro. Mira, solamente un dato. Piensen ustedes cuán común es hoy día cuando hablamos de redes de poder, etcétera. Bueno, este es el siglo XXI, y a pesar de eso, las costumbres coloniales siguen entre nosotros. Sí. En ese sentido, Cristóbal, es cierto que la Quintrala compró su viaje hacia el purgatorio, compró alrededor de cientos de miles de misas y de rezo y de oraciones para no irse al infierno por lo mala que había sido. Bueno, quien estuvo presente ayer, precisamente en esta inauguración de la polémica estatua de Graneros, Raquel Argandoña señaló lo siguiente: quiero saber si tú estás de acuerdo, Cristóbal, con ella. Mira. Me encantó, entendí su personalidad, es un personaje del siglo XVII, época colonial, la única mujer feminista en esa época, valiente, vivía sin miedo, defendió sus derechos, y bueno, yo me identifiqué absolutamente con ella y la aprendí a querer. La verdad es que la gente que estuvo acá, ninguna manifestación en contra. Yo creo que cuando hay monumentos, hay estatuas en ciertas comunas, obviamente que no está el 100% de acuerdo, pero yo creo que con el tiempo la van a empezar a querer porque los va a proteger. Y estoy muy enamorada de cómo fue ella, la aprendí a querer con el tiempo que la representé. ¿Le podrá ver a la Quintrala, crees? Yo creo que sí, yo creo que lógico, los que la critican sin conocerla, sin leer su historia, yo creo que se les hace presente. es que, Cristóbal, hay otra visión de la Quintrala que estamos conociendo contigo a partir de lo que nos estás relatando. Y la pregunta es, ¿era feminista o de frentón era una mujer mala? Mira, antes de eso, una cosa, simplemente. La Quintrala es un personaje que hay que visitar de nuevo. ¿Ya? Hay que volverlo a estudiar, es necesario. ¿Ya? Ahora, respecto a tu pregunta, a ver, feminista no. No, porque eso implica, a ver, primero hacer referencia a un movimiento propio del siglo XX o siglo XIX. ¿Y mala? Pues que se nos va el tiempo. ¿Y mala? ¿Y mala? No, no. relativista. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla.